Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más, como ya saben, a Canarias 8, un espacio en el que Mírame Televisión Canaria intentamos acercarles cada semana, cada miércoles, la actualidad de lo que está pasando en el archipiélago, lo que está pasando en Canarias. Y precisamente hoy, 13 de abril, miércoles santo, ya tengo el placer de que me acompañe, de que se siente hoy aquí, pues para ustedes acercarles la actualidad también de Santa Cruz de Tenerife y para hablar de su recorrido en la política y también para hacerles pasar un buen ratito precisamente a Carlos Tarife, que él es portavoz del Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife y también concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Bienestar y del Distrito Salud La Salle, al que voy a saludar ya porque ya, como les decía, me acompaña justo aquí a mi lado. Carlos, muchísimas gracias por estar hoy aquí con los espectadores de Mírame Televisión Canaria. Bueno, gracias a ustedes por invitarme al programa. Yo la verdad que estoy encantado de estar aquí. Carlos, le decía a los espectadores en este espacio que cada semana pues intentamos acercar la actualidad también de los distintos municipios de Canarias. También nos gusta conocer pues a las personas que están frente a las distintas áreas, entonces también queremos conocer el recorrido que tiene Carlos Tarife. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la política? Bueno, afiliado al partido, me afilié siendo muy joven en el año 2003, yo creo que por aquel entonces tenía casi los 26 años. Joven. Este año cumpliremos 45 en el mes de julio. Y bueno, me afilié a las nuevas generaciones del partido, a los jóvenes del Partido Popular. Ahí estuve pues una temporada larga y ya luego di el salto al partido. Realmente las primeras veces que estuve ayudando en campaña fue a partir de la campaña casi del 2007-2011, ese lapsus de años más o menos. Y luego ya vinculación política directa en una lista electoral, pues la primera vez que fui en puestos de salida fue en el año 2015. Recordarás que se presentó a Santa Cruz Cristina Tabillo como candidata. Sí. Yo iba en esa lista el número 8, sacamos 6, ella se fue, dejó su acta y se quedó en el Parlamento de Canarias, entró la persona que iba en el número 7 y a mí en ese momento la portavoz del partido entonces, que era Zaida González, me ofreció ser jefe de gabinete en el año 2015 y acepté. Y bueno, ejercía funciones internas dentro del ayuntamiento hasta que en noviembre del 2017 pues un compañero también se fue del ayuntamiento que iba en esa lista y entré yo. Y bueno, pues a las 2 de la tarde de un 24 de noviembre, lo recuerdo como si fuera ayer, pues recibí un mensaje del alcalde diciéndome: oiga, ha sido usted nombrado concejal de urbanismo de Santa Cruz. Bueno, y ahí estamos. Ahí están, Carlos, decías, desde los 26 años, ¿por qué? ¿Qué fue lo que te impulsó tan joven a decir, me quiero dedicar a la política, pues el resto de mi vida, lo que me vaya a llevar la vida, quiero dedicarme a la política? ¿Qué fue lo que te impulsó? La verdad que cuando yo entré no pensé estar hoy aquí siendo entrevistado como portavoz del partido en Santa Cruz. Yo cuando entré, pues bueno, me gustaban las políticas, sobre todo en materia económica, que hacía el Partido Popular. Yo creo que eran tiempos donde los jóvenes teníamos mucho más acceso a un trabajo, donde es verdad, ahí todo hay que decirlo, no todo estaba bien para los jóvenes. La vivienda estaba disparatada, el precio de la vivienda estaba disparatada. De hecho, yo pertenezco a una generación de jóvenes que durante cierto tiempo tuvimos que vivir fuera de Santa Cruz, porque no encontrábamos vivienda accesible a determinadas economías. Ahora es verdad que he regresado a Santa Cruz desde hace ya varios años, pero soy de esa generación de jóvenes que muchos chicharreros tuvieron que irse pues al Rosario, a Candelaria, a Güímar, a Tacoronte, a Tegueste. Alternativas fuera de Santa Cruz. Claro, y sin embargo había otra serie de cuestiones económicas que sí me gustaban del partido, ¿no? Bueno, por ejemplo, el partido pues apostaba por los jóvenes, apostaba por el empleo juvenil. Yo creo que las cosas en España iban, en materia económica, iban bien. Yo, por ejemplo, ahora, con diferencia antes, yo tengo miembros de mi familia en desempleo y sin embargo en aquella época pues casi todos estaban activos, pagaban menos impuestos, pagaban mucho menos por el recibo de la luz, en fin. Todas esas cosas hizo que uno dijera, oye, pues yo quiero participar y colaborar en una organización política. Al principio pues ayudaba en las campañas y en algunos eventos que hacía el partido, pero ya luego te vas poco a poco involucrando y bueno, y acabas estando dentro de la estructura orgánica de los partidos también. Carlos, me imagino que también las aspiraciones van cambiando un poco en función de que van cambiando los años, vas creciendo también dentro de la política, vas creciendo pues ahora, mira, como portavoz del Partido Popular, y me imagino que las aspiraciones que tenías en un inicio a lo mejor han variado a las que tienes ahora ya frente de como portavoz del Partido Popular.
Pues mira, una de las cuestiones que sí tengo que decir, me gusta mucho la política nacional, porque al final es un poco la que marca las tendencias, pero la realidad es que siempre he estado con un ojito mirando hacia Santa Cruz. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando me hablan o me han hablado de estar en un cabildo, de ir al Parlamento de Canarias, no me apetece. O sea, yo te confieso que cuando me ofrecieron ir de número 8, fue la vez que fui más cercano en una lista electoral, pues acepté. Y en el mandato anterior, cuando el candidato fue Guillermo Díaz Guerra, me ofreció ir de número 2 y para mí fue un auténtico honor. O sea, yo, ¿Estás dentro de Santa Cruz? Sí, bueno, y desde luego yo creo que hemos hecho un buen papel. Los votantes nos situaron con 3 concejales, también entró mi compañera Alicia Cebrián, y bueno, y en este mandato pues hemos tenido las 2 versiones de lo que se puede hacer en política. Una primera parte donde estuvimos en oposición, haciendo oposición al gobierno de Patricia Hernández, y a partir de la moción de censura, pues una segunda parte donde hemos estado gestionando, con aciertos, con errores. Yo siempre lo digo, que tanto en oposición como en gobierno no siempre se acierta. A veces uno en oposición pues plantea cosas que no son posibles y a veces en gobierno pues te equivocas, ¿no? Yo creo que no hay nadie que tenga el 100% de la razón. Carlos, ahora decía, eres concejal de Santa Cruz en el área de servicios públicos, medio ambiente, bienestar animal y distrito de salud La Salle. Mucha responsabilidad, pero también mucho compromiso, y está, me consta, 100% comprometido con todas estas áreas que llevan, como decía, mucho trabajo. Sí, bueno, ahora mismo pues todas las áreas que llevamos, empezando por una que es muy sensible, que es bienestar animal, pues ahí estamos colaborando para constituir colonias de gatos callejeros. Yo creo que es importante ir reduciendo la población. Al final, con ese método SER, lo que se consigue es de alguna manera agrupar a esos gatos, poder censarlos, poder esterilizarlos y que en libertad pues sigan teniendo una vida hasta que de manera natural vayan falleciendo. Es la única manera de controlar la población de gatos. Ahí tenemos también un acuerdo con FECAPAP para la gestión del albergue Valle Colino. Es un albergue comarcal que afecta a los municipios de Santa Cruz, La Laguna, Tegueste y El Rosario. Cualquier animal que veamos abandonados en las calles acaba en ese albergue. También tenemos un convenio con la Fundación Neotrópico, que además está en Santa Cruz de Tenerife, en Barranco Grande. Todas esas especies que son invasoras y que se nos cuelan en avión o por barco porque alguien las compra de manera ilegal, pues acaban en un sitio donde tienen vida y donde no son sacrificadas. Yo creo que también eso hay que ponerlo en valor. Luego la parte de medio ambiente, donde ya ahí estamos ya hablando de la situación de las playas, una parte muy importante que es el ruido. Estamos de hecho licitando un nuevo mapa de ruido de la ciudad, donde seguramente saldrán algunos puntos negros, donde vamos a tener que actuar. Luego todo lo que tiene que ver con las rutas de Anaga, la presencia de los guardamontes en Anaga también, y luego la parte de servicios públicos, que es inmensa, porque ahí estamos hablando pues del ciclo integral del agua, todo lo que tiene que ver con enmasa, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las vías públicas, alumbrados, parques y jardines, parques infantiles. Es decir, es un amplio abanico que ahora mismo, esta área la llevo hace prácticamente 45 días, pues sí me está permitiendo mucha más cercanía con los barrios, más visitas a los barrios para detectar pues dónde se pueden hacer mejoras y a partir de ahí pues solicitar presupuestos y actuar de la manera más rápida posible. Carlos, decías ruidos, lo apuntaba justo aquí porque precisamente hemos visto en estas últimas semanas que bueno, los vecinos de Santa Cruz están un poco preocupados por ese ruido que se hace de madrugada, los camiones de la basura, pero que me consta que ya están trabajando en posibles soluciones para que bueno, estos ruidos pues molesten lo menos posible a los vecinos de Santa Cruz. Sí, yo ahí a lo que me he comprometido son a 2 cuestiones. La primera es sentarnos con la empresa, que lo vamos a hacer próximamente, con la empresa de limpieza, para ver si el sistema de alzado, de levantar esos contenedores soterrados puede ser menos silencioso. Bueno, ahí vamos a ver si es posible probar un sistema más silencioso, quiero decir, los próximos días. Lo segundo, también tomar mediciones. Es decir, yo me comprometo, y por eso además lo he hablado incluso hasta con los partidos de la oposición, que aquellos vecinos afectados por el ruido de los contenedores soliciten al área de medio ambiente esas mediciones dentro de la vivienda, y en el caso de que esas mediciones estén por encima de lo permitido, pues actuaríamos en 2 cuestiones. Primero,
a pie de calle y en segundo lugar, por supuesto, dentro de la vivienda, por ejemplo, reforzando las ventanas y buscando ventanas que puedan ser o que puedan estar insonorizadas. Yo me comprometo a buscar una partida económica si hiciera falta para solventar eso. ¿Por qué? Porque miren, es verdad que vivimos en una ciudad y es verdad que no podemos estar ajenos al ruido. Pero hoy en día la Unión Europea todos los temas medioambientales con respecto al ruido los trata de una manera muy seria y Santa Cruz yo creo que está apostando precisamente por eso, por ser una ciudad donde todos podamos convivir, donde pueda haber derecho al ocio y derecho al descanso, pero sobre todo, pues como estamos viendo en imágenes, que los servicios de limpieza, que yo entiendo que se tiene que hacer en ese horario nocturno, porque si no estaríamos colapsando la ciudad en materia de tráfico, pues sean lo más silenciosos dentro de lo que cabe y lo menos molesto. Carlos, decía, estábamos hablando de compromiso, precisamente, mira, ahora en este caso, en este tema de actualidad que hablábamos de los ruidos en la capital, vemos compromiso por parte tuya. ¿Qué supone para ti ser concejal, con lo importante que decías que es Santa Cruz para ti? ¿Qué supone ser concejal nada más y nada menos que de la capital de Tenerife? Bueno, para mí es un orgullo. Sí, yo creo que hay pocas cosas que a un chicharrero le puedan engrandecer más que estar sentado en ese salón de pleno junto con 26 personas más y poder tomar decisiones para el futuro de tu ciudad o para corregir errores del pasado, ¿no? Y además tengo la suerte de haber vivido las dos etapas. Yo creo que siempre es bueno estar en oposición, ver los problemas de la oposición, y además tengo la fortuna de que estando en gobierno ya he tocado varias áreas del ayuntamiento. Primero, la gerencia de urbanismo, que te da una visión global de la ciudad. De hecho, se está redactando un plan general y ahí un poco pues tienes la visión global de lo que habría que hacer pues con la costa, con el litoral chicharrero, con ese suroeste que todavía está en desarrollo, cómo hacer operaciones urbanísticas que traigan economía en Ofra, en Salou La Salle, por ejemplo, también esa pieza importante como es la refinería, que espero que pronto se empiece a desmantelar y que todos los chicharreros pues pintemos sobre plano el futuro que queremos ahí. Y ahora tengo la buena suerte, gracias al cambio de área, de estar en un área todavía con mayor inmediatez, porque ahora ya estoy tratando con el vecino que a lo mejor se le apaga una luz en su calle y se soluciona, o que tiene un problema de asfalto y se asfalta la calle o se arregla el bache, o que hay un problema con un parque o un jardín y bueno, y también se actúa de manera inmediata. Y luego otros temas gordos. Por ejemplo, vamos a hacer el mayor plan de asfaltados que ha tenido Santa Cruz en toda su historia. Entre agosto y marzo del año que viene van a ser casi 6 millones de euros de inversión. Y luego, por supuesto, estamos muy a punto de llegar a un acuerdo con SACIR y con Enmasa para por fin desbloquear una inversión de cerca de 30 millones de euros con el objetivo de que Santa Cruz sea vertido cero. Es decir, que algún día podamos decir que no tenemos ningún vertido sobre nuestro mar y por lo tanto volver a recuperar la bandera azul del municipio, que no la tenemos desde el año 2003. Es decir, el año que viene van a ser 20 años con todos los problemas que hemos tenido de vertidos, no solo el de Caboyanos con la depuradora, sino el de Tachero, por ejemplo, en Anaga, y otros también muy cerca de San Andrés. Van a ser 20 años que no tenemos esa bandera azul en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Carlos, muchos proyectos que ya están desarrollándose desde las distintas áreas que abarcas, pero dejando un poco la política ahora de lado, yo quiero preguntarte porque sabemos que Carlos Tarife es muy futbolero, bueno, más que futbolero yo diría muy blanqueazul, muy blanqueazules, ¿no? Sí, yo tengo dos pasiones. Por supuesto, primero soy del Club Deportivo Tenerife. Bueno, soy muy hincha del Club Deportivo Tenerife. Eso incluso me ha traído algún problema, porque al ser muy hincha del Club Deportivo Tenerife, soy muy poco hincha de la Unión Deportiva Las Palmas. Claro, dentro de mi partido, que hay gente a la que quiero mucho en Gran Canaria, pues oye, contigo no se puede. Y bueno, y luego tengo que confesar que, bueno, pues por esto del buen fútbol y también del arraigo familiar,
pues me gusta mucho el Fútbol Club Barcelona. Pero que vamos, yo he estado brincando en partidos que han terminado Tenerife 4, Barcelona 0, y yo celebro cada gol como si se lo marcáramos al Madrid, de la misma manera. Carlos, también hablando un poco de deporte, hay un debate que ha estado estas últimas semanas y es esa creación de un gran estadio en Tenerife, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, que ya no solo pues abarque estos eventos deportivos, sino también a lo mejor pues eventos musicales, que también esto ha estado en estas últimas semanas en la actualidad, y me gustaría preguntarte por esta propuesta de este gran estadio. Bueno, yo ahí te respondo primero con una pregunta, ¿no? Tú imagínate que tú y yo montáramos una empresa de grandes eventos y tuviéramos concertados a una serie de artistas y viniéramos a traer a Santa Cruz de Tenerife a Juan Luis Guerra y queremos hacer un concierto para 50.000 personas. Bueno, pues en Santa Cruz no hay ningún sitio donde quepan 50.000 personas. Oiga, 50.000 personas es una cifra más que razonable para un concierto. Bueno, si además de eso, creo que estamos en el año del centenario del Tenerife, yo creo que tenemos que empezar a pensar en grande. Es decir, equipos que han pensado en grandes. Yo, por ejemplo, tengo mucha envidia de ver un equipo como el Villarreal, que tiene una población que no llega a las 50.000 habitantes. Nosotros tenemos una población en Santa Cruz de 209.000 y en toda la isla rozamos el 1.000.000 de euros. Pero es que aparte de ese 1.000.000 de euros, en circunstancias normales, no en COVID, sino en circunstancias normales, recibimos casi 6 millones de turistas. Por lo tanto, ¿tenemos potencial para tener un estadio de 50.000 personas? 45.000, 50.000 personas. Yo creo que sí. Y a partir de ahí, lo que toca es sentarse con el Club Deportivo Tenerife. Aquí hay dos administraciones, que son el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo, que nos tenemos que ir de la mano, sentarnos con el Club Deportivo Tenerife y que el Club Deportivo Tenerife decida dónde quiere estar ese nuevo estadio y a partir de ahí buscar fórmulas de financiación. Yo, por ejemplo, en Santa Cruz echo de menos una buena zona de ocio nocturno. Antes hablábamos del ruido. El ruido y el ocio nocturno y el descanso es algo incompatible. Bueno, todos los vecinos saben que cuando tocan los carnavales, que tocará ahora entre el 23 y el 26 de junio, pues carnaval, Santa Cruz es carnaval. Y hay carnaval de día, carnaval de noche y es ruido. Y eso se entiende, eso como los Sanfermines en Pamplona o como las fallas en Valencia. Pero es verdad que a veces hemos tenido zonas que estaban utilizándose como zonas de ocio y luego se han perdido. Yo por eso soy de los que cree que el estadio sí habría que sacarlo del centro de la ciudad, llevarlo a una zona más a las afueras de la ciudad y en esa zona hacer también no solo el estadio, sino una zona de restauración, de lugar de ocio nocturno, donde no molestes a los vecinos, donde ahí puedas ejercer una actividad sin que nuestros jóvenes se tengan que ir fines de semana tras fines de semana al sur. Al sur, sí, con lo que conlleva de peligro, carretera. Claro, es verdad que algunos se quedan ahí a dormir, pero muchos regresan. Y hombre, yo entiendo, en fin, uno con 18, con 19 años lo hacía, pero yo entiendo que, en fin, y más siendo padre de uno de 13, pues la verdad que nos interesa que en Santa Cruz se pueda hacer ocio nocturno y que un buen lugar podría ser precisamente en los alrededores de un estadio digno, donde se puedan celebrar conciertos, donde se puedan celebrar grandes eventos. Te pongo otro ejemplo si quieres. Oiga, imagínense que usted, que dentro de 4 años Rafa Nadal y Roger Federer quieren hacer el último gran partido de tenis y eligen Tenerife. ¿Dónde lo llevamos si lo hacemos en Santa Cruz? Pues tenemos un problema, ¿no? Por lo tanto, yo ahí sí creo en la voluntad del club de seguir creciendo. Ese estadio puede tener cafeterías relacionadas con el Tenerife, puede tener un gran museo. Hay mucha parte de la historia visual y material del Tenerife que hay que introducir en ese museo. Yo, por ejemplo, he estado en ciudades como Bilbao, que uno entra al estadio y tienes capacidad visual de ver cosas antiguas del club, luego tienes una tienda y es que cuando sales parece que te has hecho del Bilbao, porque es que es la Bilbao manía, ¿no? Bueno, pues yo aspiro a que en mi ciudad haya un estadio que atraiga público, que convenza al turista, que por supuesto convenza al chicharrero y que gente de otros municipios se sume a eventos y por supuesto a las distintas jornadas que tenga el Tenerife, esperamos que sean en primera división. Carlos, y hablando decías de sacar, por ejemplo, el estadio a las afueras de Santa Cruz, sacar esa zona de ocio a las afueras de Santa Cruz, una cosa que se está planteando
entrarla dentro de como el núcleo de la capital es el rastro. Ustedes lo que proponen un poco es que el rastro no se vuelva a ese rastro tradicional que conocíamos antes de la pandemia y que no esté en el mercado. ¿Qué soluciones creen ustedes? ¿Qué lugar creen ustedes que sería conveniente para el rastro? Oye, yo primero aclarar una cosa, porque esta semana he visto incluso en algunas redes sociales el PP está en contra del rastro. No. Todo lo contrario, el Partido Popular fue quien salvó el rastro. Mi compañero Guillermo Díaz Guerra podía haberse quedado de brazos cruzados y como la pandemia decía estábamos en nivel 3, no hacer absolutamente nada. ¿Y qué hizo? Sacó un contrato, desplazó el rastro desde el mercado a un punto donde se podía controlar la entrada y salida de personas y por lo tanto controlar los aforos, que era sobre todo lo que nos exigía Sanidad, y el rastro ha seguido vivo. Es decir, en otros municipios eso no se ha hecho y sin embargo en Santa Cruz el rastro siguió vivo. Yo creo que ahora lo que no podemos es volver a la imagen del pasado, es decir, no podemos volver al rastro de cosas en el suelo y un rastro que impedía la salida y entrada de los propios vecinos que viven cerca del rastro a sus propios garajes. Yo por ahí ya he hablado con la presidenta del rastro, con doña Carmen Tejera, sabe perfectamente que el Partido Popular defiende el rastro, pero yo entiendo que tiene que ser un rastro, primero, que tenga mejores puestos. A mí me gustaría, como uno va a capitales de provincias españolas o capitales europeas, que tenga unos puestos decentes, unos puestos además con el colorido de la ciudad, azul y blanco, y segundo, que esté más vinculado al centro de la ciudad. Al centro de la ciudad, en el entorno del Cabildo, en el entorno de la Plaza España, en el entorno de la calle Bravo Murillo, donde ahí además los domingos se puede aprovechar para que esos cruceristas, porque aquí hay que recordar que Santa Cruz es puerto base de cruceros. ¿Qué significa eso? Pues pongo el mismo ejemplo, si usted y yo venimos de Málaga y queremos hacer un crucero que sale desde Santa Cruz, seguramente vamos a tener que pasar 2 noches o 2 días antes de coger el barco para luego subirnos al barco. Oiga, pues si una de las atracciones que tenemos en el centro de Santa Cruz es el rastro, pues seguramente acabaremos consumiendo. Es una zona además que los domingos está funcionando muy bien, en el entorno están abiertas las cafeterías, etcétera, etcétera. Los chicharreros además suelen ir a esa zona a caminar, a hacer deporte, a estar con la familia. Y además de eso es una zona con un aparcamiento, cosa de la que ahora es verdad, las personas que estaban en el rastro se quejaban de que en la zona nueva había poco aparcamiento. Y en eso sí es verdad que tenían razón. Y por otro lado está el mercado, un mercado que pide potenciar los exteriores. Por ejemplo, la presidenta del mercado siempre nos ha dicho que a ella le encantaría que la calle que está detrás del mercado, entre el centro comercial y el propio mercado, se haga peatonal. Se fomente la gastronomía alrededor del mercado y se potencien los puestos, ¿no? Yo creo que las dos cuestiones son compatibles y no tienen que estar juntas. Y a partir de ahí, yo lo que he sugerido, porque sé que hay vecinos que se quieren movilizar recogiendo firmas, oiga, con 4.000 firmas se puede plantear una consulta y que los vecinos sean los que de manera democrática que elijan la nueva ubicación. El Partido Popular va a proponer una y se la va a proponer a los representantes del rastro para que ellos digan sí o no. Y a partir de ahí también creo que los vecinos tienen que opinar libremente sobre qué quieren las cosas en Santa Cruz. En fin, lo que no podemos en el ayuntamiento es tener un reglamento de participación ciudadana que si se reúnen una serie de firmas, los vecinos tienen derecho a opinar y ante un tema como este, pues escondamos el reglamento, ¿no? Yo creo que con esas reglas no se puede jugar. Carlos Tarife, pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Canarias 8 y lo invito a que vuelva porque hay muchos otros temas de actualidad también a la vuelta que tenemos a la vuelta de la esquina, pues esas elecciones autonómicas y municipales también para abordar un poco más sobre este asunto. Así que lo invito a que vuelva en los próximos meses y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el Canarias 8. Bueno, yo encantado y cuando ustedes quieran volvemos a repasar temas de actualidad, tanto del ayuntamiento como temas políticos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carles. Nosotros seguimos, pero antes vamos unos minutitos a publicidad y como ya saben, a la vuelta el recorrido por Canarias.
Bueno, seguimos con más entrevistas en directo antes de pasar, como ya saben, con nuestro recorrido por la actualidad de Canarias. Y ahora vamos a hablar de música y seguramente que cuando ahora les diga quién me acompaña van a saber a la perfección quiénes son, porque han dejado el nombre de Canarias por todo lo alto allá a donde van. Ellas son Loida y Gara, que ustedes seguramente las conocerán más por Las Canarias. Chicas, buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, primero, antes de hablar por lo que estamos aquí hoy, que es de un nuevo tema que han sacado, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues muy felices por la gran noticia. Y bueno, y contentas de la promo porque los medios nos están tratando súper bien y con mucho cariño. Ellas decían la gran noticia porque claro, van a presentar hoy aquí en Canarias 8 su último tema que se llama Mi Bebé y claro, el título ya de la canción lo deja muy claro. Desvela un poquito, sí. Desvela un poquito el secreto. Ustedes querían, claro, en el videoclip hacer pues, un canto a que, bueno, que mientras que una sea mamá no pasa absolutamente nada, no hace falta dejar absolutamente nada de trabajar ni de bailar, como mismo dicen en la canción, pero tiene una sorpresa final. Sí, tiene una sorpresa. Es una canción muy reivindicativa, nuestro nuevo single, Mi Bebé. Y bueno, y al final del videoclip quisimos pues anunciar mi embarazo. y muy felices porque los fans no se lo esperaban para nada. Es más, jugamos con el despiste durante una semana antes del lanzamiento. El single salimos las dos con barriga, obviamente la de mi hermana era falsa. En el single y en el videoclip. En el videoclip salen las bailarinas, salimos todas con barriga. Entonces empezamos a jugar. Creen que estas barrigas son reales, donde todo hoy en día es mentira, ¿no? ¿Creen que son reales? Entonces los fans decían, pues no sé, yo creo que las dos están embarazadas a la vez o no. Entonces fue muy divertido y al final pues ha sido una locura de los medios de comunicación, los fans, amigos, familiares, cuando se enteraron de la noticia de una forma tan creativa, ¿no? Nosotras queríamos hacerlo de una forma diferente, sí. Estábamos entre subir la típica ecografía a las redes sociales o hacer algo totalmente diferente y qué mejor que haciendo música, que es lo que amamos. Ha sido súper bonito la aceptación del público, esos mensajes de buenos deseos me llegan al alma y ahora que estoy con las hormonas como me llegan muchísimo y estoy todo el día con la lagrimilla ahí. Bueno, vamos a ver, porque claro, decías que estaban todas, hasta las bailarinas, las dos con la barriga, vamos a ver un poquito para que nuestros espectadores, si no lo han visto, que sepan de qué estamos hablando. Que me dejen bailar, que sí que puedo, no me ven. Voy a cantar, el mundo entero eres mi bebé. Cuando te tenga mis brazos, voy a saber qué bonito es ser madre, pero qué duro es ser mujer. Que no me digan que no puedo. Yo canto, bailo si yo quiero. Chicas, ahí las veíamos con las barrigas, un canto de empoderamiento y de libertad absoluto, de que para ser madre, o sea, no hay ningún impedimento, que como ustedes ahí están bailando, están disfrutando, no hay por qué tener pues ese estereotipo que se tiene de oye, cuando uno es madre, como que se tiene que paralizar el mundo, y esta canción lo deja totalmente claro. Sí, hay varios mensajes en la canción. Uno de mis sueños siempre ha sido ser madre, incluso lo tenía clarísimo desde que era muy pequeña. Incluso empecé a estudiar para ser educadora infantil y bueno, y una de las cosas que se ha ido alargando en el tiempo y he ido atrasando es por el miedo de perder mi carrera, todo lo que hemos luchado, lo que hemos conseguido, y todo por la sociedad en que vivimos, no solo en la industria de la música, sino en otros trabajos también, amigas, familiares, pues lo típico, la baja maternal, les da miedo que después no las vuelvan a contratar o que las despidan y demás, y nosotras pues, fíjate tú, encima yo estoy embarazada y siempre hacemos canciones, intentamos hacer canciones sociales reivindicativas, pues digo, mira, qué mejor que en el videoclip y en esta canción pues dar un mensaje y bueno, y aparte de hablar de eso hay muchos otros mensajes, como la lactancia en público. Sí, como la lactancia en público, por ejemplo, ¿no? De que siempre se le ha sexualizado a la mujer por de amamantar a su hijo en público, cuando me parece que es algo todo lo contrario, ¿no? Que estás creando vida, estás dando un alimento a tu bebé. Y bueno, y después también, pues, otra parte del videoclip que a la gente le ha llamado muchísimo la curiosidad, es una parte donde tenemos mucha gente alrededor diciéndonos cosas y nosotras, pues, diciendo como, no quiero que me digan lo que tengo que hacer, porque también, claro, cuando las mujeres
se quedan embarazadas, pues todo el mundo también le dice lo que tiene que hacer. Pues le vas a dar el biberón o le vas a dar el pecho o no sé qué o no sé cuánto. Entonces, bueno, hay mucha crítica dentro de la canción y la verdad es que nos sentimos muy felices por la gran aceptación que está teniendo. Fue una oportunidad para, pues, como bien dicen, ustedes siempre hacen canciones sociales, pues para aprovechar, hacer este llamamiento y también para dar la noticia final. Por partida doble. Y además que hacía mucho tiempo que no sacábamos nuevo single, es como el regreso y el regreso a lo grande. A lo grande. Sí, total. Chica, y claro, ahora embarazada, Leida, tú no te vas a animar. No, yo la verdad es que tengo muchas dudas respecto a eso. Sí, tengo muchísimas dudas y hay épocas que digo, ay sí, hay otras que digo, ay no sé, estoy como, si la vida me lo pone por el camino, pues será Pues bienvenido seguro. y si no, pues también, ¿sabes? Gary, ¿tú cómo estás llevando el embarazo? Porque Yo, pues, decías ahora muy que bien. con ganas, Sí, desde sí, chiquitita, ¿cómo lo estás llevando? Ahora muy bien, incluso como tuvimos que esconder la noticia para los fans, para la sorpresa del single, pues imagínate, estuvimos toda la gira carnavalera intentando esconder mi Esconderla. pancita, que al principio fue sencillo, pero después ya se iba complicando la cosa, con tutús, con ropa ancha y demás, más o menos, pues fuimos escapando. Sí es verdad que es cierto es que al principio del embarazo lo pasé bastante mal, pero como muchas otras madres, con vómitos, con náuseas y mareos, pero después ya al pasar el tiempo, ahora mismo me encuentro con muchas ganas, con mucha fuerza, seguimos en los escenarios hasta que se pueda, sí, hasta que se pueda, y siempre, por supuesto, bajo previsión médica, mi matrona y mi ginecólogo, pues bueno, me han dicho que sí, que todavía puedo seguir cantando, bailando y brincando. Y disfrutando. Y disfrutando, y sí, cierto es que llegará un momento que tenga que parar, que ya lo anunciaremos esta noche, porque tenemos un directo con todos nuestros fans a través de nuestras redes sociales a las 9, porque me pues están ya preguntando saben. de todo, entonces una de las cosas que diré es de cuánto tiempo estoy y les diré cuando decidimos entre las dos pues ya parar la gira, pero que vamos, que ya tenemos gira ya retomada y cerrada para el próximo año tenemos un montón de fechas cerradas. Chicas, ustedes que siempre están como hormiguitas trabajando, porque es que también estamos hoy centrando un poco la entrevista en Gara, pero Loida, te estoy viendo con una sorpresita que en los últimos meses se ha hecho también viral, es una noticia que se ha hecho viral y es la publicación de tu primer libro. Sí, la verdad, bueno, este es mi hijo, que también me costó parirlo. Me costó parirlo muchísimo y bueno, es mi primer libro. Es autobiográfico, hablo sobre nuestra historia, es un libro pues muy intenso, muy crudo, con mucha verdad. Es la primera vez que contamos nuestra historia, porque bueno, la gente conoce las Canarias encima del escenario, ¿no? Que han viajado por el mundo. Lo bonito, por decirlo así. Todo esto, pero nadie conoce lo que hay detrás, sobre todo nuestra infancia y adolescencia, que fue bastante dura. Y bueno, yo creo que todos tenemos un pasado y si puedo ayudar a otras personas a través del nuestro a conseguir sus sueños o a sentirse pues un poquito más empáticos, ¿no? Pues yo encantadísima, está teniendo muy buena aceptación, ya voy por la segunda edición y la gente lo está recibiendo súper bien. Bastante aceptación, pues chicas, como siempre ya saben nuestros espectadores que esta noche tienen una cita con las Canarias en un directo a las 9 de la noche para saber cuándo va a haber ese parón, pero cuándo va a volverse a retomar, porque hay Canarias para rato, con libro, con niño, con todo. Con todo. Estamos ahora mismo que no paramos. No se suele decir que un niño siempre viene con un pan debajo del brazo, pues en nuestro caso ha sido así. Brutal. Sí. Chicas, pues me alegro muchísimo. Muchas felicidades por este éxito, por el libro. Gracias. Y muchísima salud para ese pequeño que viene de camino y estaremos muy pendientes a cualquier novedad, chicas. Muchísimas gracias, pero las voy a despedir, como no podía ser de otra manera, con mi bebé. Que me dejen bailar, que sí que puedo, no me ven. Voy a cantar, el mundo entero eres mi bebé. Cuando te tenga mis brazos, voy a saber qué bonito es ser madre, pero qué duro es ser mujer. Que no me digan que no puedo. Yo canto, bailo si yo quiero. Tratan de pisármelo bien. Yo sigo gozando. Está contento mi bebé.
ya conocer la actualidad de la isla de La Palma. Como siempre saben, lo hacemos con nuestro coordinador en la isla de La Palma, con Jorge Pino. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, Lidia, y buenas tardes a todos. Perdón. Jorge, como siempre, ya quedamos la semana pasada en que íbamos a volver a hablar contigo precisamente por esa carretera de la costa de La Palma, porque este lunes teníamos reunión. ¿Qué novedades tenemos? Vamos a ver, el lunes hubo reunión con las instituciones palmeras y Chano Franquis, el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias. Se ha vuelto a hacer un trazado un poco diferente, afecta a 3,2 hectáreas de cultivo. En un primer momento tenemos que recordar que afectaba a varias viviendas en el barrio de Marina de Tazacorte. En este trazado que ha salido de la reunión del lunes no, pero la plataforma que se ha creado en contra de esta carretera pues no le parece bien. Incluso está avisando con tener movilizaciones y acciones legales por la falta de transparencia, etcétera, etcétera. También otra cosita de actualidad, Jorge, es que se ha firmado, si no me equivoco, ayer el contrato por el que se adjudican las obras de urbanización de una parcela de 12.631 metros cuadrados, situado en la zona del Jable, en los Llanos de Aridane, en la que se van a ubicar en los próximos meses pues esas 85 viviendas modulares, pero tipo contenedor. Sí, exactamente. Me gusta ver que después sabes contar, o sea, se te da bien la matemática, y sí, son 12.631 metros, 85 viviendas modulares tipo contenedor que fueron requeridas en su momento por el propio Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Se le ha otorgado la obra a una empresa palmera, Roturaciones Amagar, si no recuerdo mal, por un importe aproximado de unos 570.000 euros. Para poner, el ayuntamiento se encarga de establecer lo que es el saneamiento, electricidad y demás, todas las conexiones, y después ya esta empresa pues roturará lo que es el suelo, harán bases para poder poner las 85 viviendas tipo contenedor. Lleva aquí en Los Llanos, una de ellas, para que la gente la pudiese ver, pues lleva como 2 meses. Las 85 viviendas se encuentran además en Santa Cruz de la Palma, en el muelle, esperando a que se puedan instalar ya. Será cuestión de meses. ¿Cuántos? No lo sabemos, yo no me atrevo a decir. Jorge, y justo a tus espaldas, estaba justo mirándote, tienes esas viviendas que se han entregado también en estos días, las 5 primeras. Sí, estas son las modulares que se han entregado en estos días también. Yo, la verdad es que me ha sorprendido mucho cuando llegamos a este punto, porque vinimos con toda la conciencia del mundo, y nos extrañó mucho cuando vimos que solamente hay una que está habitada. De las 5 que hay, son las únicas que hay, no hay más. Entonces, claro, nos llamó muchísimo la atención. No sé el motivo, pero vamos, yo creo que si estás en un sitio, tienes ganas de tener una casa, te la dan y no vienes a vivir, a mí me parece muy raro. Pero bueno, no sé si la gente todavía tiene que hacer el trazado y no le ha dado tiempo, no lo sé. También de vivienda, hablamos de la posibilidad que tienen los vecinos del Remo y el Charco Verde de volver a su vivienda. Claro, como titular, Lidia, queda muy bien. Estamos hablando de unas 300 y pico personas, 350 si no recuerdo mal. Queda muy bien, pero claro, cuando nos vamos a la letra pequeña, es que esas viviendas en la zona costera de Los Llanos no tienen agua, y simplemente trasladarse de ese sitio a Los Llanos de Aridane, que es donde trabaja la mayoría, pues estamos hablando de 2 horas y media de carretera. No hay servicios médicos, no hay donde comprar nada para poder comer. O sea, para cualquier actividad que quieras desarrollar normal, o sea, nada especial, una actividad diaria, pues puedes tener que hacer un trayecto mínimo de 1 hora, que es llegar a Fuencaliente, que es lo más próximo que tienes desde esa zona, hasta que no se restablezcan las comunicaciones, evidentemente. Yo precisamente te iba a decir que bueno, que teníamos una buena noticia, y es que los vecinos del Remo y Charco Verde podían regresar a sus casas, pero veo que no es del todo una buena noticia. Bueno, ven a sus casas, pero claro, al final lo que conlleva el día a día de estos palmeros y palmeras, pues no es tan buena noticia, por lo que parece. No, el titular es precioso, vamos, y hoy es perfecto, por lo menos pueden volver. Vivir ya es otra cosa. Porque claro, o sea, tú imagínate primero vivir, vamos, imposible, porque hasta que no les pongan el agua, que exactamente en los próximos días se supone que se la van a poner. Pero claro, el problema son los desplazamientos que implica
esta zona ahora mismo. O sea, para cualquier cosa. Tú imagínate que tienes 2 niños en el colegio, en edad escolar, que los tendrás seguramente en los llanos. O sea, 2 horas y media para traer los niños, para llevarlos después al mediodía para casa. Si tienen actividades, volverlos a traer. O sea, es inviable, no es posible. Por eso hay muchos vecinos que tienen muchas ganas de volver a sus viviendas, pero es que no se atreven, porque ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Claro, Jorge, es muy importante lo que dices, el día a día de todos estos palmeros y palmeras. Nada, seguiremos, como siempre te digo, muy pendientes a la isla de La Palma y como siempre contigo, y ya te dejo libre, que sé que tienes mucho contenido que grabar para Mírame Televisión Canaria, así que te dejo libre. Gracias, Lidia. Como siempre, un placer, Jorge. Y nosotros seguimos porque este lunes, precisamente, los compañeros de Radio Club Tenerife, de la cadena SER, publicaban esta noticia que van a ver a continuación. Decía: el obispo tiene conocimiento de todo. Un ex seminarista de Tenerife relata los abusos sexuales en el seno de la iglesia. Con la excusa de cuidarte porque estabas enfermo, aprovechaban para rozarse por encima de la sábana o para darte besos fuera de contexto, relata Ismael. La SER accede en exclusiva al testimonio de un ex seminarista que estudió durante 7 años en el Seminario Menor del Obispado de Tenerife y relata cómo vivió desde dentro los abusos que allí tuvieron lugar. Se trata de una denuncia que da a conocer Radio Club Tenerife en relación a un escandaloso caso de abusos sexuales, y para ello pues nos acompaña precisamente Javi Rodríguez, periodista de la cadena SER. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí Gracias y por acercarnos esta noticia que ha dado la vuelta a todos los medios de comunicación en estos 2 días, porque es una noticia que se accede por primera vez a estos testimonios y que ha dado la vuelta en todo Canarias por lo escandaloso que es precisamente. Sí. Bueno, lo primero, gracias a ustedes por hacerse eco de la información también, que es una información que no habría sido posible si no hubiera sido porque hay una apuesta de mucho tiempo, eso es cierto, y un trabajo en equipo impresionante de Radio Club Tenerife. Durante unos meses hemos estado trabajando en esto y eso es lo primero que me gustaría reconocer, porque esto hubiera sido imposible sin dedicarle tiempo a escuchar, sobre todo, porque hay un denominador común en todos los ex seminaristas con los que hemos hablado, que es que tienen dolor. O sea, hay mucho sufrimiento contenido, hay un retraso madurativo importantísimo cuando salen al mundo, ¿no? Tengan en cuenta que entró al seminario pues alrededor de 100, 200 personas y se ordenaron unos 8 aproximadamente. Muchos de ellos salieron con vidas, en fin, que son complicadas, ¿no? Porque a la hora de incorporarse al mundo, las reglas que rigen ahí dentro son muy distintas a las que rigen fuera. Javi, hablamos de que ahora hemos podido acceder al testimonio de este ex seminarista, pero ¿desde cuándo? Decías que lleva mucho tiempo. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo ocurre todo esto? Esto es lo que está por dilucidar, en el sentido de que es verdad que hay una condena, que es lo que ha dicho el obispado en su comunicado. Hay una condena que data unos procesos, una investigación que se inicia en marzo de 2018. Es verdad que tiene el acuerdo del obispado en aquel momento e incluso lo promueve el propio obispado cambiando el equipo rectoral, pero lo que se desconoce es de ahí para atrás qué ocurrió. Digamos que en ese momento es cuando estalló, y eso es lo que relata Ismael. Pero que de ahí hacia atrás hubo un proceso eclesiástico, ¿no? Es decir, un proceso interno, un juicio a puerta cerrada. Esta es una de las dudas que plantea Ismael. ¿Por qué si hay un distributario que, para entendernos, es, digamos, el hermano mayor, el que cuida de los menores en el seminario, que aprovecha esos espacios íntimos para rozar por encima de la sábana a un menor, que incluso se encuentra, y esto sale en la condena, en una lavandería y aprovecha para agarrar la mano del menor y colocarla sobre su pene erecto? En fin, cosas que son difíciles hasta de contar, ¿no? Habida cuenta de que son menores. ¿Por qué eso no se llevó inmediatamente a Fiscalía? ¿Por qué se hizo primero un proceso a puerta cerrada? Bueno, pues Ismael, que es uno de los que lo vivió de cerca durante mucho tiempo, quiero aclarar que no se llama Ismael. No, es un nombre ficticio por su seguridad también, porque él no quería precisamente que se le identificase y se ha determinado pues Ismael. Que esto ya da una idea, ¿no? De lo que pasa. De la dificultad, porque al final estamos hablando de pibes que tienen, en el mejor de los casos, 24 años. Es decir, que esto no es una cosa, como se ha dicho, muy antigua. Esto es una cosa que ocurrió hace, en fin, 6 años, ¿no? Y de hecho el seminario menor hoy está cerrado. Se ha dicho que es por falta de vocación, pero ocurre después de estos
de estos escándalos. También hay un cambio de formadores absolutamente inexplicable. Nadie ha dicho por qué se cambian todos los formadores del primero al último, por qué se cambia el rector, por qué se toma esa decisión. No hay tampoco explicaciones sobre eso y sobre todo, y es lo que me gustaría decirte hoy, que no hemos dicho en ningún sitio, bueno, te lo voy a decir aquí. Es curioso porque yo no me esperaba esto, ¿eh? Después de que hemos publicado esta información, se han puesto en contacto con Radio Club Tenerife de la cadena SER 4 personas. Una pareja que sufrió abusos hace muchos años, o dice sufrir abusos hace muchos años en ese mismo seminario. Se ha puesto en contacto también una madre de alguien que sufrió abusos en esta misma etapa y una cuarta persona que fue víctima del hackeo que hemos contado anteayer. Es decir, que se ha abierto de alguna manera una puerta que es muy interesante porque, bueno, ese es el trabajo nuestro, ¿no? Poner luz donde hay oscuridad. Y que, bueno, de esta forma, pues ustedes son ahora quienes recepcionan, las personas que han sufrido este tipo de abusos, pues ahora ven en ustedes una posibilidad de contarlo, aunque no lo quieran hacer públicamente. Pero Javi, a mí me gustaría, como decíamos, estamos mencionando pues palabras que ha dicho el ex seminarista Ismael, decimos, repito que es un nombre pues ficticio, pero a mí me gustaría que lo escuchasen de su propia boca, como contaba lo que allí ocurría. Pues esto sí se daba, no solo en estos momentos de limpieza, sino en momentos de actividades extraescolares, de campamentos, de momentos pues de quedarte a solas. En estos momentos, ¿no?, en los que se quedaban solos, pues se insinuaban cosas, compañeros que estaban pues enfermos, ¿no?, porque reitero que aquí pasábamos 24 horas del día, dormíamos allí y demás, y pues como es normal, a veces te enfermas de una gripe, de cualquier cosa. Pues claro, los distributarios eran como los más cercanos a nosotros. Y es cierto que teníamos un formador y teníamos una persona que nos cuidaba, ¿no?, por encima de ellos, pero por la proximidad de edad, por compartir el resto del día y demás, pues eran como los que más pendientes estaban de los seminaristas del seminario menor. Algunos distributarios aprovechaban esta oportunidad, ¿no?, de entrar a la habitación de esta persona fuera de actividades como la limpieza, donde está todo el mundo prácticamente, sino que queda pues en la soledad, ¿no?, de una habitación, en la privacidad más bien de una habitación, pues para aprovechar con la intención o la excusa de cuidarte porque estás enfermo, pues rozarte por encima de la sábana, de besos, ¿sabes? Besos fuera de contexto, ¿no? Porque si estás enfermo, no sé, salvo que estés muy mal y necesites afecto, no se entiende un beso. Javi, son declaraciones muy duras que en Radio Club hemos podido escuchar otras muchas, pero me imagino que la conversación, la entrevista con Ismael, a ti te habrá dejado pues hasta con mal cuerpo. Sí, y fíjate que él fue el que habló, pero antes de conseguir, por supuesto, protegiéndole sin revelar su identidad y distorsionando la voz y cambiándole el nombre, hablamos con mucha más gente que nos contó episodios pues similares, ¿no? Es decir, cómo donde hay oscuridad se abren unos espacios para que ocurran este tipo de cosas. Tengamos en cuenta que además, si para nosotros es difícil ponerle la línea de dónde está el límite de un beso, ¿no? Es decir, si alguien que tú consideras que es tu hermano mayor, aunque no lo sea, pero está al cargo tuyo, te da un beso, ¿dónde está el límite de ese beso? Es decir, para los jueces es difícil de determinar, supone múltiples interpretaciones, imagínate para ellos. Es decir, para los chicos que están dentro, que se les ve, yo lo que me he encontrado en absolutamente todos los casos es gente que ya ha madurado más y que está estudiando en la universidad y que te dice, a mí me ha costado un triunfo volver, o sea, tener relaciones sanas con la gente, en fin, amar de manera natural, porque lo que tú hacías con 13 años yo lo reprimía, ¿no? Y encima me pasó esto. Y también me he encontrado con otra gente que hay que decirlo también, incluso más de épocas anteriores, que ha vivido con total normalidad el seminario, que se fue, por ejemplo, y esto es un tema importante, entrevistamos a uno de los chicos que no quiso salir, que es abiertamente homosexual hoy y que dijo, yo me fui porque mi vida era incompatible, o sea, yo no podía ser homosexual y sacerdote, yo no me podía ordenar. No lo entendieron, pero me fui y ya está. Y sigo siendo cristiano, es decir, que también hay algún caso de normalidad. De normalidad.
Javi, también en la sentencia habla de un momento llamativo en el año 2007, así como de fotos, de genitales, de mensajes dentro del libro. O sea, que no solo estamos hablando de un momento, sino que son varios los que se dan durante todo y el que se recogen en la sentencia. Hay un segundo caso que revelamos justamente ayer y que es el que hoy está en todos los medios de comunicación, que es el hackeo, ¿no? Que es una cosa como que suena como de película. De repente resulta que hay un exseminarista menor que se encarga o que decide robar de sus compañeros, de sus ordenadores, ¿no? Información que además incluye, para que nos entendamos, porque además esto lo dice el auto que hemos publicado, fotografías íntimas de menores enviadas no se sabe a quién. Es decir, hay una información comprometedora que este menor utiliza para coartar a otros menores y esto es un caso gravísimo. De hecho, la Fiscalía pide para este menor 16 años de cárcel. Se va a juzgar el próximo 22 de mayo. Bien, ¿cuál es el problema? Que el testimonio que nosotros hemos publicado, el de Ismael, habla de este caso y dice que este sistema de vigilancia o de espionaje no era una cosa que hizo solamente este menor. Era una cosa que el equipo rectoral anterior conocía perfectamente e incluso toleraba y premiaba. Y de hecho coincide con un cambio de formadores cuando este caso estalla. Es decir, alguien tendrá que explicar, y todavía el obispado no lo ha hecho, si existía o no ese acuerdo entre los formadores anteriores y este menor que va a ser juzgado al que le piden 16 años de cárcel, porque entonces esos años de cárcel deberían ser algo más compartidos, ¿no? Entre otras personas que también tienen responsabilidad. Yo no lo sé, pero sé que se aclarará en el juicio si este menor actuó solo y sobre todo qué información es esa, porque claro, estamos hablando de adolescentes. ¿Cómo es posible que llegue un caso de espionaje entre adolescentes a un penal? A mí me parece asombroso de verdad. Javi, yo pensaba que era a lo mejor un caso aislado, pero por lo que me has dicho, el trabajo que llevan haciendo en Radio Club todos estos meses no es un caso aislado, sino que han hablado con muchas personas que se repite la misma historia. Sí, y la frustración enorme que significa estar semanas hablando durante horas con gente no solamente joven, como este caso, sino gente que ya está muy baqueteada de hace muchísimos años, gente que estuvo en ese seminario y de repente aparece en una orden religiosa en la península y te dice que no quiere saber nada, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué no me quieres contar? Bueno, pues claro, algo pasa, ¿no? La frustración esa que tú dices de, bueno, hay cosas que pasan y que nosotros no sabemos y en ese entorno han ocurrido y es imposible, por cierto, que nosotros seamos una excepción. Es decir, si el país ha sido capaz de revelar casi 200 casos o más de 200 casos, aquí no puede ser que solo haya uno. Eso es imposible. Javi, mencionabas antes el obispado don Bernardo Álvarez, que también, por lo que comenta Ismael, insisto, son declaraciones del propio Ismael, del propio ex seminarista, dice que también tenía constancia de todo lo que estaba ocurriendo. Sí, bueno, de hecho, el propio Bernardo Álvarez es quien se suma a la denuncia. Primero, digamos, elimina a todos los formadores anteriores, justo cuando ocurren estos casos, y nombra formadores nuevos en el seminario. Después se suma a la denuncia, es decir, una vez abre un proceso eclesiástico, y esto que dice el comunicado, que me parece llamativo, dice, cuando comprobamos la verosimilitud de los hechos, ya lo llevamos a la Fiscalía. Esto significa que cuando después de haber abierto un proceso interno a puerta cerrada durante mucho tiempo, después ya lo llevamos a Fiscalía. Pero en realidad es un alumno el que denuncia, ¿no? En los dos casos. Y bueno, es verdad que Bernardo lo sabía, lo conocía perfectamente y lo dice el comunicado de hoy, ¿no? El comunicado que ha sacado hoy la diócesis diciendo, ante la información publicada por la cadena SER, decimos que estos son hechos de 2018 que ya se juzgaron y que nosotros fuimos los que los denunciamos, ¿no? Bueno, no creo que puedan ponerse la medalla de transparencia. Javi, si te parece, vamos a escuchar cómo lo decía Ismael sobre, bueno, que el obispo Bernardo Álvarez tenía constancia de lo que estaba ocurriendo. Él obviamente tiene conocimiento de todo lo que pasa dentro del seminario. Este caso de un seminarista del seminario mayor que abusa a un seminarista del seminario menor y deciden llevarlo por la vía eclesiástica. Entonces, claro que lo sabe. Claro que sabe que todo esto, por lo menos en ese caso, le convenía hacerlo a puertas cerradas. Y luego le preguntan y él no sabe de nada. Javi, yo ahora te pregunto, ¿cuántas personas están involucradas entonces en todo esto? Pues mira, en el caso del hackeo, el auto judicial que hemos publicado, el auto de transformación en procedimiento abreviado se llama, ese auto dice que hay unas 40 personas afectadas solo por el hackeo. Esto no quiere decir que haya 40 personas que hayan abusado de alguien, sino que hay 40 personas de las que se tiene información en el caso del hackeo. Además, nosotros hemos contactado con
pues no te puedo decir un número exacto porque no lo sé, pero con bastantes personas que estuvieron en el seminario menor, y muchas de ellas conocen esto, y en la primera denuncia había 9 perjudicados que eran menores. Por lo tanto, el alcance real que puede tener esto no se sabe. De lo que yo sí tengo seguridad después del tiempo que hemos dedicado, insisto, con un trabajo en equipo de la radio, del que de verdad me siento muy orgulloso porque creo que cuando se dedica tiempo y cariño a las cosas salen, es que es imposible que lo que haya pasado en el seminario menor se reduzca a la sentencia que hemos visto del año 2018. Es imposible que esto sea solamente un caso aislado de una persona, porque los testimonios lo dicen así. Javi, yo te iba a preguntar precisamente con ese trabajo riguroso que han estado haciendo, que han seguido como quien dice con lupa, ¿qué recorrido crees que tiene a partir de ahora que ya ha salido un testimonio? Por fin tenemos ya el testimonio que ha sido, que lo daban ustedes en primicia en Radio Club. ¿Qué recorrido le ves? Bueno, la Fiscalía General del Estado ha pedido en un oficio hace unos meses que todas las fiscalías remitan los casos que hayan abiertos o incluso ya cerrados para revisarlos. Yo creo que va a haber una revisión de lo que está pasando o de lo que ha pasado en el seminario menor, y estos casos que quizás estaban condenados a cerrarse y ya está, quizás se reabran o se vean desde otra perspectiva, añadiendo más matices, y yo creo que esto va a tener recorrido, sobre todo por lo que te digo, porque en cuestión de 2 días, desde que hemos publicado las 3 partes de la investigación, que hemos terminado hoy, han llegado por lo menos 4 casos más a nuestra redacción de gente que nos ha dicho: no me había animado a contarlo, pero he visto que se puede y que hay gente que lo hace, yo también lo quiero hacer. Javi, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en el Canarias 8 de Mírame Televisión Canaria contándolos, y estaremos muy pendientes por si tuvieses que venir en otra ocasión para pues contarnos cómo está yendo todo este proceso. Así que muchísimas gracias, y desde aquí muchísimas felicidades también a todo el equipo de Radio Club Tenerife, que como siempre hacen un trabajo excelente. Así que de nuevo muchas gracias. A ustedes. Gracias, Gerardo. Y nosotros seguimos ahora y vamos a hacerlo con Gran Canaria, porque precisamente el Sindicato de Comisiones Obreras Canarias hoy se ha movilizado en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Los motivos pues nos los van a explicar ellos mismos. Saludamos al secretario de Acción Sindical, Francisco Javier Velasco. Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el motivo que los ha impulsado a salir a la calle? Bueno, pues como veníamos reivindicando desde hace meses, teníamos las negociaciones paradas o con pocos avances, tanto en el sector de pymes de la provincia como en el sector de hostelería, y va haciendo falta que se activen de una vez y se lleguen a acuerdos en las mesas de negociación de ambos convenios, que afectan a más de 160.000 trabajadores y que se están viendo con salarios de 2019 y 2020, y por tanto la recuperación ya ha llegado, la estamos viendo en las calles y sobre todo esta mañana en las puertas de los aeropuertos. Actualización del convenio, decías, colectivo de hostelería y el de la pequeña y mediana empresa, que llevan vencidos, si no me equivoco, si no, corrígeme, desde 2019. 2019 y 2020, sí. Francisco, ¿y cuál es el motivo que los ha impulsado a salir a la calle, pero en los aeropuertos? ¿Qué explica el ir a los aeropuertos? Bueno, está claro que la llegada de turistas se esperaba masiva para estas fechas. Es cierto que la recuperación en el sector pues se empezaba a demostrar en el día de hoy, y lo que queríamos era informar claramente de la situación que viven los trabajadores y las trabajadoras de los centros de trabajo donde se van a hospedar muchos de esos turistas, y aprovechar también para vincular el sector de pymes que también está en la misma situación. O sea que todos aquellos trabajadores que pudieran encontrarse en la alimentación, en el textil o en la pequeña y mediana empresa están afectados por un convenio sin incrementos en los últimos 2 años. Francisco, ¿el reclamo es de una subida del 3%? Estamos hablando en cuanto a subidas, realmente sin fijar. Había solicitudes del 3%, evidentemente, porque creemos que estamos en una situación con un IPC absolutamente desproporcionado y elevado. Y en el caso de la alimentación, pues también solicitábamos que por fin, de una vez por todas, se incluyan los 20 minutos de descanso dentro de
dentro del periodo de jornada laboral y por tanto no tengan los trabajadores que trabajar 8 horas y 20 minutos cada día, que es lo que mantiene el convenio de la pequeña y mediana empresa. Claro, precisamente yo te iba a preguntar sobre eso, porque el reclamo no es solo la subida salarial, sino también ese tiempo de descanso dentro de la jornada que ahora mismo entiendo no se está cumpliendo. No es que no se cumpla, es que verdaderamente no lo establece el convenio. Como bien te decía, viviendo la situación que hemos vivido en años anteriores con la pandemia y entendiendo que estos años no van a tener un impacto en la subida salarial porque ya han finalizado y va a ser muy difícil poder recuperar ese poder adquisitivo, pues solicitábamos directamente esa vinculación de esa reducción en la jornada laboral, que esa sí se puede recuperar y evidentemente poner en marcha el que tengan el disfrute, como en otros muchos sectores, del descanso de su jornada laboral dentro de su horario de trabajo. Francisco, ¿y en cuántas personas estamos hablando que afectan ambos convenios? Como te decía antes, entre 160 y 170.000 trabajadores más o menos en toda la provincia. Y ustedes también un poco lo que denuncian es esas trabas en la negociación por parte de la patronal de Las Palmas. ¿Por qué? Bueno, está habiendo avances, pero son avances que son pasitos cortos y que no nos pueden llevar a llegar a ningún tipo de acuerdo, porque las pretensiones que se manejan y los incrementos salariales que plantea la patronal no están ni cercano a esas cuantías de las que nosotros hablábamos hace un momento. Francisco Javier Velasco, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Canarias 8 y seguiremos muy de cerca este asunto. Un saludo. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos en La Gomera porque seguro que estas imágenes que van a ver a continuación pues les sonarán, porque no es la primera vez que las hemos tratado en este programa. Se corresponden a las imágenes del pasado 14 de noviembre de 2022, cuando se produjo ese desprendimiento de una ladera que dejó incomunicado a muchos vecinos de Argaga, en la isla de La Gomera. Pues bien, a día de hoy los vecinos continúan sin acceso a su vivienda, pero hay novedades. Saludamos a Juan Andrés Valladares, que él es portavoz de los vecinos afectados de Argaga. Juan Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad que nos estás dando. Precisamente, Juan, la actualidad decía que hay novedades, y es que la actualidad pasa porque quieren ir a los tribunales con este asunto. Sí, lastimosamente, dada el poco éxito que hemos tenido tratando de tener conversaciones o llegar a algún tipo de acuerdo con el Cabildo, hemos tenido que proceder a poner un recurso a los presupuestos, de manera que puedan prever en los presupuestos una partida asignada para la construcción de un embarcadero removible, de manera que pueda facilitarnos el acceso de insumos y de personas aquí a la zona donde vivimos. Claro, ustedes el reclamo fundamental es ese embarcadero provisional hasta que se tenga una solución definitiva, entiendo, para poder comunicarlos bien con sus viviendas. ¿Es el reclamo que ustedes hacen, ese embarcadero provisional? Sí, efectivamente, ese sería el primer paso mientras se realiza una obra que es un túnel abierto, que ya está en manos de la Consejería de Obras Públicas. Ya ellos están desarrollando el proyecto, pero es un proyecto a largo plazo y mientras tanto necesitamos ese embarcadero desmontable o provisional para poder facilitar el acceso. Claro, y hasta hemos hablado en varias ocasiones, como decía los espectadores, Juan Andrés, de lo que ocurrió ahí en Argaga, hasta dónde, porque claro, no es la primera, como decía, ni la última, creo que vamos a hablar de esto, hasta dónde están dispuestos a llegar para que pues por fin se tenga ese embarcadero provisional. Nosotros en realidad queremos lograr algún tipo de solución y nos parece que esa es la solución más viable y más sencilla de manera provisional. Inclusive esa solución proviene originalmente de una idea del Cabildo, que también sugirió en un momento la contratación de un barco que tuviera una rampa que permitiera como llegar hasta la playa y desembarcar cosas de manera más fácil, ¿no? Lastimosamente no tenemos otra opción. Tenemos que insistir en eso porque esta zona geográficamente no hay como crear un acceso por ninguna otra vía, y aquí vemos aproximadamente 30 vecinos que tienen años asentados aquí en este sitio. Inclusive hay una posada
que también es un negocio que estaba funcionando y que también se ve afectado de manera grave por todo lo que ha sucedido. Juan Andrés Valladares, portavoz de los vecinos afectados de Argaga, muchísimas gracias por estar aquí en Canarias 8 y seguiremos de cerca y ojalá, como siempre les digo, pronto pues puedan tener esa comunicación que tenían anteriormente del desprendimiento. Sí, y no solo esta comunicación, sino que también queremos restablecer la comunicación con el Cabildo de La Gomera para poder tratar de solventar las diferencias en que nos estamos encontrando. Muchas gracias. Gracias, Juan Andrés Valladares. Bueno, él mencionaba precisamente al Cabildo de La Gomera y su presidente, Casimiro Curvelo, decía lo siguiente sobre lo que pasa en Argaga. Los ciudadanos de La Gomera saben, y también lo conocen las fuerzas parlamentarias, que quien único se ha interesado por los vecinos de Argaga para darle una respuesta en el ámbito presupuestario del Cabildo en primera instancia y en el ámbito de la ley de presupuestos autonómica de otra, es el presidente del Cabildo de La Gomera. Lo que pasa es que en los últimos días, como consecuencia de razones injustificadas, los vecinos de Argaga se han puesto en manos de la mala política de la isla. Y la mala política consiste en ir en contra del Cabildo. Y los ciudadanos saben que allí hay una situación muy compleja y lo que pretenden no se puede hacer, que es un embarcadero. Ahí habrá que hacer un acceso rodado. Y como consecuencia de esa necesidad y de ese acceso, el Cabildo de La Gomera, coordinadamente con la Dirección General de Infraestructuras y Carreteras, con la Dirección General de Red Viaria, ha llegado a un acuerdo y de hecho tiene una consignación presupuestaria. En este momento se está redactando el proyecto y lo que procede es un túnel abierto para la comunicación del puerto de Vueltas con Argaga. Que se olviden que no va a haber embarcadero, que se olviden que el que se ocupa y se ha ocupado de ello es el Cabildo de La Gomera. Es verdad que se trata de una actuación muy compleja, muy difícil, donde hay espacios protegidos, donde interviene la Administración General del Estado, donde interviene la Administración Autonómica, donde intervienen los ayuntamientos, donde interviene el Cabildo. Y el Cabildo es el menos competencia que tiene. Bueno, seguimos con más asuntos de interés porque, fíjense, el primer lugar, patrimonio de ballenas de Europa, se encuentra aquí, en el archipiélago. Toda esta riqueza marina ha convertido que sean las islas el mejor destino de Europa para practicar submarinismo, lo que ha provocado pues un incremento de los turistas que precisamente nos visitan para ver estos fondos marinos que nos caracterizan. Nuestra compañera Marian Abdelaya se ha acercado precisamente a hablar con dos expertos de nuestros fondos marinos y fíjense todo lo que les ha contado. Canarias posee unas condiciones climáticas y geográficas favorables para la existencia de muchas especies marinas, por lo que las aguas de las islas se han convertido en el hogar de especies en peligro de extinción, como son la tortuga verde, los angelotes o las mantelinas. La gran cantidad de especies que existen en las islas ha aumentado el turismo, por lo que muchas empresas se han asentado en zonas como Los Cristianos, Playa de las Américas o Los Gigantes para ofrecer servicios de avistamiento de animales, kayak o buceo. Además de esto, se ha incrementado el número de pesca submarina. Los principales problemas que tenemos en los fondos marinos de Canarias, el primero sin duda sería el tema de los emisarios submarinos y los vertidos de aguas residuales, que sé de primera mano que se está tratando de arreglar,
pero a día de hoy sigue siendo un gran problema. En segundo lugar tendríamos la sobrepesca, que Canarias necesita más reservas marinas, más apoyo a la pesca artesanal. Y en tercer lugar sería la masificación no los vertidos, pero sí la basura que se genera desde tierra, ¿no? Los barrancos, muchos de ellos los tenemos llenos de basura y de plástico, que cuando llueven pues acaba todo eso en el mar. La pandemia parecía que iba a cambiar las cosas, pues porque nos dimos cuenta de que el mar necesitaba un respiro, que gracias a que nosotros estábamos encerrados, pues las especies marinas se habían acercado mucho más a costa, ¿no? Creo que todos recordamos la cantidad de delfines y ballenas que se vieron en ese momento, pero tristemente nada ha cambiado y se ha vuelto a la masificación, se ha vuelto a no tener ningún control y se ha vuelto a dejar un poco de lado lo que viene siendo el medio marino, que tantos recursos y beneficios nos aporta a toda la población. Uno de los problemas también que tenemos a la hora de, por ejemplo, en el buceo, es que muchos buceadores alimentan a los animales salvajes, entre ellos las tortugas, pensando como que es una buena manera de darle cariño o amor al animal, y lo que estamos haciendo es alterar el comportamiento de los animales salvajes, ¿no? Como las tortugas, que al final se acostumbran a recibir alimento del ser humano y rompen su ciclo de vida, ¿no? Y así tenemos un montón de ejemplos con otras especies que tristemente le estamos cambiando su comportamiento en el ecosistema. Una también de las soluciones que se me había pasado es el tema de revisar las tallas mínimas de pesca y las especies importantes, ¿no? Porque tenemos especies tan emblemáticas como los meros y tan importantes para el fondo marino que se están pescando a una talla muy pequeñita, y que hace mucha más falta vigilar todo este tema, porque estamos acabando con los peces que tenemos en el mar, y una pesca artesanal y sostenible es posible si se controla y se vigila. En primer lugar, se hace falta vigilancia real, porque ahora mismo hay vigilancia pero no es efectiva, no hay personal suficiente para todo lo que hay que vigilar. En segundo lugar, divulgación de calidad, proyectos educativos, educación ambiental en las aulas, que está desaparecida, sobre todo el medio marino. Y en tercer lugar, concienciación a toda la población, ¿no? Que cualquier persona que pueda ver esto o que vea el mar entienda que lo que le pasa en el mar afecta a su vida, a sus recursos, a su salud y a la tierra en la que está, ¿no? Y a la que le vio nacer. Tanto la sobrepesca como la alta demanda de este tipo de atracciones turísticas han supuesto un grave problema para la fauna y flora marina de Canarias. Según la asociación tonina, los cetáceos de la zona muestran unos niveles de cortisol elevados, una hormona que se libera por el estrés. Además de esto, se le suma que en Tenerife la tasa de mortalidad de las crías de estos cetáceos es más elevada que en otras comunidades. En el caso del documental Sarval Fonsalía, es un documental en el que llevo trabajando el último año y medio, ya casi 2 años, y trata un poco pues, sobre las bellezas submarinas que tenemos en el suroeste de Tenerife, que es el punto de Europa con mayor biodiversidad de cetáceos y un lugar donde viven 400 calderones tropicales. Y además de eso, no quería quedarme solo en lo bonito, sino que también quería mostrar un poco pues, esas amenazas que están sufriendo esos animales que viven en esa zona, y acabar con un poco no solo la parte negativa, sino buscar las soluciones e intentar entre todos que podamos conservar estas maravillas que tenemos aquí. Desde hace 50 años hasta ahora se han perdido el 90% de la biomasa de peces, es decir que con la pesca y con esa gran demanda de pescado que tenemos aquí en Canarias, prácticamente se podría decir que nos hemos comido el 90% de peces que hace 50 años teníamos en Canarias. Y una solución que se podría aplicar son las reservas marinas, que ya se ha visto en todo el mundo y también aquí en Canarias, que funcionan y que benefician no tanto al turismo como a los pescadores, porque al final si esas poblaciones de peces se recuperan, mucha gente va a querer visitar ese lugar porque son unos fondos atractivos, y además las capturas de los pescadores en las zonas aledañas a esas reservas marinas van a aumentar, entonces es algo que beneficia a todos los sectores. También otras especies que a lo mejor pueden verse afectadas por el turismo o por la gran, ya no solo el turismo, sino que aquí en Tenerife somos casi 1 millón de personas y 6 millones de turistas al año. Eso es una presión que es insoportable para los ecosistemas ahora mismo.
Una de las especies que más se ve afectada en la costa, por ejemplo, son las mantelinas en verano. Sufren una gran presión por parte de nosotros que estamos siempre en su hábitat. Ellas vienen muy cerca de la orilla y durante los últimos años, con el documental de El refugio de las mantelinas aquí en Canarias, quise mostrar un poco eso, el impacto que tenemos en las mantelinas, pero también las formas que tenemos de protegerlas, y que tenemos varios proyectos de poner carteles en todas las playas, de intentar acotar las zonas donde esas mantelinas están reproduciéndose y están ahí intentando estar tranquilas. Y por otra parte, por ejemplo, también podríamos poner el caso de los angelotes, que están en peligro crítico de extinción, pero aquí en Canarias tenemos la única población estable que se conozca en todo el mundo. Los calderones tropicales también, que con el avistamiento de cetáceos el crecimiento descontrolado del avistamiento de cetáceos en los últimos años, también sufren una gran presión. Y es como un poco la parte negativa de que sí que los animales aquí, tanto en Tenerife como en el resto de Canarias, están sufriendo una gran presión, pero al mismo tiempo en cada caso particular tenemos nosotros el poder y elegir qué decisiones tomar para que esos animales estén lo mejor posible. En el caso del avistamiento de cetáceos, por ejemplo, cada persona puede elegir ir con barcos autorizados, ir con barcos que respeten a los animales, e intentar que entre todos conservar las islas que tenemos, que son una maravilla. Estas prácticas conllevan consecuencias negativas para las especies marinas que existen en Canarias. Por eso, personas como Pablo o Felipe realizan una labor importante al informarnos de los problemas que existen y formándonos para poder proteger y conservar nuestros fondos marinos. Pues con estas imágenes espectaculares de nuestros fondos marinos en Canarias, que ya saben, tenemos que cuidar, nos despedimos hasta la próxima semana y les deseo desde aquí una feliz Semana Santa, y los invito también a que se queden toda esta Semana Santa acompañados de la emisión de Mírame Televisión Canarias, que tenemos una programación exquisita de nuestra Semana Santa en Canarias, así que los invito a que durante estos próximos días estén pegados a Mírame Televisión Canarias. Así que nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo miércoles y, como siempre les digo, hasta entonces sean muy felices.